Eran las 3 de la mañana. El teléfono sonó en la mesita de noche y Elena lo tomó con las manos temblando antes incluso de que sus ojos terminaran de abrirse del todo. Cuando uno tiene un hijo en las calles, aprende a dormir con el corazón en la mano. Cada llamada de madrugada puede ser una buena noticia o la peor de todas. Ese tipo de vigilia involuntaria no la había elegido nadie. Le había sido impuesta noche tras noche, semana tras semana, hasta convertirse en parte de su respiración misma. La voz al otro lado del teléfono era de un hombre que no conocía. «Señora, encontramos a su hijo. Está en el hospital. No sé cómo decirle esto, pero llegó muy mal. Elena no recordaría haber puesto los pies en el suelo. No recordaría haber agarrado sus llaves ni haber salido corriendo al coche. Lo que sí recordaría por el resto de su vida era la sensación de ese momento, como si el mundo entero se hubiera detenido y ella fuera la única persona caminando dentro de él, sola, en medio de una oscuridad que no era solo la de la noche. Era la oscuridad acumulada de 5 años de espera, de 5 años orando sin ver respuesta, de 5 años amando desde la distancia a alguien que parecía no querer ser amado. Marcos tenía 22 años y llevaba 5 de ellos desapareciendo poco a poco, como la luz de una vela que nadie termina de apagar, pero que cada día está un poco más cerca del final. Cada vez que Elena pensaba que lo había perdido del todo, algo pequeño, una llamada, una visita fugaz, le recordaba que todavía estaba ahí, que todavía había algo de él que resistía. Lo que Elena iba a encontrar en ese hospital esa noche cambiaría todo. No solo la vida de Marcos, la suya también. Y la de toda una familia que llevaba años tratando de no romperse del todo. Lo que iba a encontrar no era solo a su hijo en una cama de hospital, sino el comienzo de una historia que ninguno de ellos había sabido imaginar. Pero, para entender lo que pasó esa noche, necesito llevarte al principio, porque los milagros no comienzan donde nosotros creemos que comienzan. Los milagros comienzan mucho antes, en los momentos más oscuros, cuando una persona decide no dejar de orar, aunque todo a su alrededor le diga que ya no tiene sentido. Comienzan en la decisión silenciosa de una mujer de seguir creyendo cuando ya no hay nada visible en qué apoyar la fe. Esta es la historia de Elena y Marcos, una historia de dolor real, de noches interminables, de una fe que fue puesta a prueba como pocas veces. Pero sobre todo, es una historia de un Dios que nunca soltó la mano de ese hijo, aunque ese hijo llevara años tratando de escapar de todo, incluso de él. Es una historia que tal vez se parece demasiado a la tuya o a la de alguien que tú conoces, y que hoy necesitas saber que todavía hay esperanza. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si tienes un hijo, un hermano, un esposo, un amigo, alguien a quien amas y que hoy está perdido en las drogas, lejos de Dios, lejos de la familia, quédate conmigo hasta el final de este video, porque esta historia fue hecha para ti. Cada parte de lo que vamos a escuchar fue guardada para llegar exactamente al corazón de quien más la necesita hoy. Y si en este momento no estás pasando por algo así, pero conoces a alguien que necesita escuchar que todavía hay esperanza, comparte este video con esa persona. A veces Dios usa una historia para hablarle directo al corazón a alguien que ya no sabe cómo seguir. Un video compartido en el momento correcto puede ser la diferencia entre que alguien se rinda o que decida intentarlo una vez más. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para que no te pierdas los testimonios que seguimos compartiendo cada semana. Al final de este video
vamos a orar juntos. Y esa oración es para ti, para tu familia, para ese ser querido que quizás hoy está en el lugar más oscuro de su vida. Vamos a orar con fe, creyendo que Dios escucha y que ninguna situación está más allá de su alcance. No te vayas. Lo que Dios hizo aquí vale la pena escucharlo completo. Elena tenía 54 años cuando ocurrió todo esto que te voy a contar. Vivía en una ciudad mediana del norte de México, de esas ciudades que no son tan grandes como para perderse, pero tampoco tan pequeñas como para que todo el mundo se conozca. Trabajaba como auxiliar administrativa en una clínica de salud desde hacía casi 20 años. Era de las personas que llegan primero y se van de las últimas, que nunca faltan, que siempre tienen una palabra amable para quien la necesita. Su presencia en aquel lugar era tan constante y estable que muchos de sus compañeros decían que la clínica no sería la misma sin ella, que había algo en su manera de estar que hacía el ambiente más humano. Quienes la conocían en el trabajo la describían siempre igual, seria pero cálida, tranquila pero firme, una mujer de carácter, decían, pero con un corazón muy grande. No era de las que hacían escándalo de sus problemas, sino de las que los cargaban en silencio mientras seguían siendo un apoyo para los demás. Era creyente desde joven. Había crecido en una familia donde la fe era parte de la vida diaria, donde se oraba antes de comer y se leía la Biblia los domingos por la mañana. No era una fe espectacular ni de grandes manifestaciones. Era una fe sencilla, cotidiana, de las que se van formando con el tiempo, como el carácter de una persona. Era la fe de quien ha visto a Dios en las cosas pequeñas y ha aprendido a confiar en Él no solo en los momentos de crisis, sino en el ritmo ordinario de cada día. Se había casado joven, a los 23 años, con Roberto, un hombre trabajador, callado, de pocas palabras, pero de hechos constantes. Tuvieron 2 hijos, Daniela, la mayor, y Marcos, que llegó 3 años después. Elena siempre diría que esos primeros años de matrimonio y de familia fueron los más felices de su vida, no porque fueran perfectos, sino porque eran suyos, construidos con esfuerzo y con amorino. Durante mucho tiempo, la vida de Elena fue exactamente lo que ella había soñado. No perfecta, claro, porque ninguna vida lo es, pero sí buena, estable, llena de las cosas pequeñas que hacen que uno se sienta en casa los cumpleaños ruidosos, las navidades juntos, las tardes de domingo con café y conversación. Era el tipo de vida que desde afuera parecía ordinaria, pero que por dentro estaba hecha de momentos que con el tiempo se convierten en los más preciados. Marcos era un niño alegre, de esos que iluminan un cuarto sin proponérselo. Curioso, hablantín, con una energía que cansaba a los adultos, pero que al mismo tiempo los llenaba de vida. Desde muy pequeño tenía algo que llamaba la atención de quienes lo conocían, una forma de conectar con la gente, de hacer que incluso los adultos más serios terminaran sonriendo sin darse cuenta. En la escuela le iba bien, no porque fuera el más disciplinado, sino porque inteligente. Aprendía rápido, tenía facilidad para los números, para la música, para hacer reír a la gente. Elena lo recuerda así, como un niño que siempre tenía una pregunta lista, siempre quería entender el porqué de las cosas, siempre estaba buscando algo, aunque de pequeño nadie hubiera podido decir exactamente qué. Esa curiosidad que en la infancia se veía como una gracia, con el tiempo se convertiría en una búsqueda que lo llevaría por caminos que nadie hubiera querido para él. En la ala que asistían, Marcos participó durante años en el grupo de jóvenes.
Tenía amigos ahí. Cantaba en el equipo de alabanza cuando tenía unos 14 años, y aunque nunca fue de los más devotos, tampoco era de los que se alejaban. Era parte del paisaje de esa comunidad, uno más de los hijos que crecían dentro de la fe, entre servicios dominicales y campamentos de verano. Había algo genuino en esos años, algo que, aunque después quedara enterrado bajo capas de dolor y de malas decisiones, no desapareció del todo nunca. Roberto, el papá, trabajaba en construcción. Era un hombre bueno, pero de esa generación de hombres que no saben muy bien cómo hablar con sus hijos, especialmente los varones. Con Daniela era diferente. Con ella sí había ternura, conversaciones, complicidad. Pero con Marcos, la comunicación siempre fue más difícil. No había conflicto abierto, no había peleas, pero tampoco había cercanía real. Roberto mostraba su trabajando, proveyendo, estando presente en el sentido físico. Pero emocionalmente había una distancia entre él y su hijo que ninguno de los dos sabía cómo cruzar. Era una de esas brechas que se forman sin que nadie lo planee, sin nadie lo quiera. Simplemente porque nadie le enseñó a ese hombre cómo ser diferente de cómo fue criado. Marcos lo sintió desde pequeño, aunque nunca lo dijera con palabras. Y ese silencio, ese espacio vacío donde debía haber habido conversación y cercanía, fue dejando una marca invisible que solo con el tiempo se haría visible en las decisiones que tomaría. Y eso, con el tiempo, fue dejando un hueco que Marcos intentaría llenar de maneras cada vez más destructivas, sin entender mismo que lo que buscaba en el fondo era algo tan simple y tan profundo como sentirse visto y amado por su propio padre. Todo empezó a cambiar cuando Marcos tenía 16 años. No fue un momento dramático ni una sola decisión. Fue algo más silencioso, de esas cosas que cuando uno se da cuenta ya llevan tiempo pasando. Así suelen comenzar las historias más difíciles. No con un portazo, sino con una puerta que se va cerrando despacio, tan despacio que uno nota el momento exacto en que quedó del todo cerrada. Primero fueron los amigos nuevos, un grupo de chavos del barrio que no iban a la iglesia, que salían de noche, que hablaban de una libertad que a Marcos le parecía fascinante. Elena los veía, sentía algo que no sabía nombrar bien. Una incomodidad, una señal de alerta que trataba de callar, diciéndose a sí misma que estaba exagerando, que todos los jóvenes necesitan su espacio, que no podía tener loado para siempre. Pero esa voz interior que le decía que algo no estaba bien, siguió ahí, callada pero presente, como un testigo que nadie quiere escuchar. Después fueron las llegadas tarde. Primero a las 11 de la noche, luego a 1, luego ya sin avisar. Cada límite que Elena ponía se iba desplazando un poco más, y cada vez que cedía un paso, el siguiente ya se tomaba por dado. Marcos dejó el grupo de jóvenes de la iglesia. Primero excusas, luego sin ninguna. Simplemente un domingo no fue, y después otro, y después ya nadie preguntó porque la pregunta parecía inútil. Los amigos que había tenido ahí siguieron sus propios caminos, y el vacío que dejaron fue ocupado por personas no lo conocían bien, pero que le ofrecían lo que en ese momento él más buscaba, pertenencia sin condiciones. En la escuela empezó a faltar a clases, las calificaciones bajaron. Los maestros llamaron a Elena 2 veces, 3, con el tono de quien ya sabe que la situación tiene tiempo de estar mal y que nadie ha hecho nada efectivo al respecto. Elena asistía a esas reuniones con una mezcla de vergüenza y de desesperación, prometiéndoles a los maestros que iba a hablar con hijo, sabiendo en el fondo que las palabras solas ya no alcanzaban.
Elena habló con él, muchas veces, a solas, en la cocina, tarde por la noche, cuando Roberto ya dormía. Le preguntaba qué le pasaba, le decía que podía contarle cualquier cosa, que ella estaba ahí. Marcos la escuchaba, a veces con paciencia, a veces con irritación visible, pero casi nunca hablaba de verdad. Respondía con monosílabos, con «nada, ma, estoy bien», con esa forma de cerrar la puerta sin portazo que duele más que cualquier grito. Y Elena salía de esas conversaciones sintiéndose más sola que antes, con la sensación de haber hablado con alguien que llevaba el rostro de su hijo, pero que ya no era del todo él. Roberto, cuando Elena le contaba, respondía con más distancia. «Hay que dejarlo que aprenda solo, así son los muchachos a esa edad». Elena sentía que esas respuestas le cerraban la puerta en la cara también a ella, que estaba sola en esto. Y esa soledad, la de una mujer que lucha por su hijo sin el apoyo de su propio esposo, fue uno de los pesos más difíciles de cargar durante todos esos años. Cuando Marcos tenía 17 años, Elena encontró algo en su cuarto. No fue buscando. Fue cambiando las sábanas, moviendo la mochila que estaba en el suelo, y algo cayó. Una bolsita pequeña, con un poco de polvo blanco y un doblado que ella no entendió del todo, pero que le encogió el estómago de una manera que ninguna madre quiere sentir. Se quedó mirando eso un momento antes de poder siquiera procesar lo que estaba viendo, como si su mente necesitara para aceptar algo que su corazón ya sabía. Se quedó sentada en el borde de la cama de su hijo durante no sabe cuánto tiempo. Con eso en la mano, sin saber qué hacer, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies, aunque todo yera quieto. Pensó en el niño que había cantado en el equipo de alabanza, en el chico curioso que siempre tenía preguntas y no podía encontrar el camino entre ese recuerdo y lo que tenía en la mano. Cuando Marcos llegó esa noche, Elena lo esperaba en la sala. Fue la pelea más difícil que habían tenido hasta entonces. Marcos negó, se enojó. Dijo que ella estaba exagerando, que no era nada, que todos lo hacían, que ella no lo entendía. Elena lloró, gritó, suplicó. Roberto llegó tarde a la discusión y terminó de mal humor con los dos, diciendo que había que calmarse, sin saber bien de qué lado ponerse. Al final de esa noche, los tres quedaron más distantes que nunca, cada en su cuarto, cada uno con su propio dolor sin nombre. Marcos se fue esa noche. Regresó a los 2 días, sin decir nada, como si no hubiera pasado nada. Y esa capacidad de su hijo de volver como si nada, sin dar explicaciones, sin mostrar señal alguna de que lo que había pasado le importaba, fue una de las cosas que más desarmaban a Elena, porque no sabía si interpretarlo como indiferencia o como la máscara de alguien que por dentro estaba rozado. Y así empezó a ser su vida, entradas y salidas. Períodos en que parecía más tranquilo, más presente, y períodos en que desaparecía días enteros. Elena aprendió a reconocer las señales, los ojos rojos, la forma de hablar un poco diferente, la irritabilidad exagerada, los momentos de euforia sin razón, seguidos de días de encierro y silencio. Con el tiempo, se volvió experta en leer a su hijo desde lejos, en medir el estado en que llegó con solo escuchar sus pasos en el pasillo. Fue a una reunión con una consejera de la clínica donde trabajaba. La señora le explicó lo que probablemente ya sabía, pero no quería saber, que su hijo tenía una dependencia real, que esto no se ha resolver con una plática en la cocina, que necesitaba ayuda profesional. Elena escuchó todo con la cabeza inclinada, tomando notas en un cuaderno, aunque sabía que lo más difícil no era conseguir la información, sino lograr que su hijo estuviera a recibirla. Elena intentó hablar con Marcos
sobre ir a ver a alguien. Marcos se rió. No de manera cruel, sino con esa risa de quien cree que el problema lo tienen los demás. Y en esa risa, Elena vio que la entristeció profundamente. La incapacidad de su hijo de verse a sí mismo con claridad. Ese muro invisible que levanta la adicción alrededor de quien la padece para que no pueda reconocer que necesita ayuda. Yo no tengo ningún problema. Tú eres la que está obsesionada. Daniela, la hermana, trató de ayudar a su manera. Un par de veces se sentó con Marcos, le habló con la cercanía de los hermanos, le dijo que lo quería, que todos lo querían. Marcos escuchó con más paciencia que a sus papás, pero el resultado fue el mismo. Nada cambió. Esa cercanía entre hermanos que había sido tan natural en la infancia, ahora encontraba un obstáculo que ninguno de los dos podía derribar solo con buena voluntad. Cuando Marcos cumplió 18 años, ya no vivía tiempo completo en casa. Tenía una red de amigos y conocidos en distintas partes de la ciudad y se movía entre ellos según la situación. A veces llegaba a dormir, a comer, a pedir dinero. Elena nunca le cerraba la puerta. Roberto lo hacía a veces, enojado, harto, pero Elena siempre terminaba abriéndola de nuevo porque no sabía hacer otra cosa. Esa tensión entre los dos, entre la firmeza de Roberto y la apertura de Elena, fue otra herida que la situación de Marcos fue abriendo en el matrimonio sin que nadie pudiera detenerla. Hubo un periodo, cuando Marcos tenía 19 años, en que parecía que cosas iban a mejorar. Consiguió trabajo en una tienda de materiales de construcción. Empezó a llegar más seguido a casa. Un domingo fue a la iglesia con Elena sin que nadie se lo pidiera. Elena se aferró a ese periodo como si fuera lo más valioso que había tenido en años. Lo guardaba con cuidado, como quien guarda una llama pequeña con las dos manos para que el viento no la apague, sabiendo que era frágil, pero negándose a creer que fuera a durar. Tampoco duró como 4 meses. Después volvió todo, peor que antes, como si el breve periodo de calma hubiera sido solo una pausa que le dio fuerzas a la tormenta para volver con más intensidad. A los 20 años, Marcos ya no solo consumía. Elena se enteró, por caminos que prefería no recordar, que su hijo también vendía. No en grande, no como los que salen en las noticias, pero lo hacía. Era su forma de sostener el estilo de vida que llevaba, de no depender de la casa, de sentirse con poder sobre algo cuando todo lo demás estaba fuera de su control. Y esa noticia le cayó a Elena con un peso diferente, porque ya no era solo el miedo a perder a su hijo por la adicción, sino el miedo a perderlo de otras maneras, a través de consecuencias que ya no tenían que ver solo con su salud. Roberto, cuando lo supo, reaccionó de la única manera que sabía, con un ultimátum. O se componía o no volvía a un pie en esa casa. Elena quedó en medio, desgarrada, sin saber a quién defender, sin poder defender a ninguno de los dos sin traicionar al otro. Era una posición que ninguna madre debería tener que ocupar, y sin embargo, ahí estaba ella, sola en el centro de ese triángulo, tratando de sostener lo que ya se estaba derrumbando por todos lados. Marcos se fue, y esta vez no regresó en 2 días. Esta vez, el silencio fue más largo y más pesado, como algo en la dinámica hubiera cambiado definitivamente, como si los tres supieran, sin decirlo, que un umbral había sido cruzado. Pasaron semanas. 1 mes, 2. Elena lo buscaba. Llamaba al número que tenía, que a veces respondía y a veces no. Le mandaba mensajes que muchas veces quedaban sin respuesta. A través de personas conocidas se enteraba de que estaba bien,
que lo habían visto por tal o cual colonia, que seguía en lo mismo. Esas noticias de segunda mano eran lo único que tenía para seguir, y aunque no eran suficientes, eran lo que había, y Elena aprendió a sostener su esperanza con muy poco. La relación entre Elena y Roberto se fue deteriorando también. No hubo una separación formal, no hubo gritos permanentes, pero la distancia entre ellos creció hasta convertirse en algo que ya no se podía ignorar. Dormían en el mismo cuarto, pero vivían en mundos distintos. Elena lo culpaba en silencio por cómo había tratado a Marcos. Roberto la culpaba en silencio por haberlo sobreprotegido. Ninguno de los dos lo decía abiertamente, pero los dos lo sentían. Y ese silencio compartido era, a su manera, tan doloroso como cualquier pelea que hubieran podido tener. Daniela fue a vivir a otra ciudad para trabajar. Y aunque no lo dijo así, Elena entendía que en parte también era una forma de alejarse del peso que había en esa casa. No lo juzgaba, solo le dolía, porque la partida de Daniela significaba que la casa que antes había estado llena de vida, ahora tenía un silencio que no se llenaba con nada. Elena quedó sola con todo eso. Y así pasaron casi 2 años. 2 años en que Marcos aparecía de en cuando, pedía algo. A veces estaba relativamente estable y a veces llegaba en un estado que asustaba. 2 años en que Elena vivió con el teléfono siempre cerca, con el corazón en vilo cada vez que sonaba una oraña. Con esa mezcla horrible de amor y agotamiento que solo entiende quien ha amado a alguien que se está destruyendo y no puede hacer nada para detenerlo. 2 años en que aprendió a funcionar en el mundo exterior con normalidad, mientras por dentro cargaba un dolor que muy poca gente a su alrededor podía ver o imaginar. 2 años de orar pidiendo lo mismo, noche tras noche, a veces con lágrimas y a veces ya sin ellas, porque hasta las lágrimas se agotan. Pero la oración seguía, aunque fuera seca, aunque fuera corta, aunque fuera solo el nombre de Marcos, dicho en el silencio de esa casa vacía, como un recordatorio de que todavía creía, de que todavía esperaba, de que todavía no había soltado. Señor, guarda a mi hijo. Señor, tráelo de vuelta. Señor, haz algo, porque yo ya no sé qué más hacer. Y el cielo, por mucho tiempo, parecía de bronce. Fue una noche de martes de noviembre cuando Elena llegó a su límite. No fue por algo específico que hubiera pasado ese día. Fue la acumulación, el peso de todos esos años cargados en los hombros. Era como si cada uno de esos días difíciles hubiera ido poniendo una piedra sobre su espalda, y esa noche de martes, sin que hubiera pasado nada extraordinario, simplemente ya no podía sostenerse en pie con ese peso encima. Esa noche llegó del trabajo tarde, calentó algo de cenar sin hambre, se sentó en la cocina sola, en esa casa que ya le parecía demasiado silenciosa, y de repente sintió que ya no podía más. El silencio de esa cocina, que antes había sido el lugar más vivo de la casa, el lugar de los desayunos apresurados y las cenas largas, y los olores que anunciaban que la familia estaba junta, ahora le pesaba como una acusación. No era desesperación de las que te hacen gritar. Era algo más profundo y más quieto que eso. Era el cansancio de quien ha peleado mucho tiempo y ya no sabe si tiene razón al seguir peleando. Era la tentación de rendirse, no de manera dramática, sino simplemente de soltar, de decirle a Dios: yo ya no puedo, haz lo que quieras, yo ya no tengo fuerzas para seguir creyendo que esto va a cambiar. Era un tipo de agotamiento que no se cura con dormir, sino solo con que algo cambie de verdad. Se fue a su cuarto. Abrió la Biblia, no para buscar nada específico, sino por costumbre,
porque ese era el único lugar donde todavía sentía que podía estar sin tener que explicar nada. Y cayó en un salmo que conocía de toda la vida, pero que esa noche le habló de una manera diferente. Era uno de esos textos que hablan de un hombre que clama desde el fondo del pozo, que espera a Dios aunque todo esté oscuro, que dice que su esperanza está puesta no en las circunstancias, sino en el carácter de Dios. Leyó esas palabras despacio, varias veces, como si necesitara que le dijeran algo que su propio corazón ya no podía decirse a sí mismo. Elena cerró la Biblia y se puso a llorar. Con todo, con años de lágrimas que habían estado esperando salir de verdad. No el llanto contenido de las noches ordinarias, sino ese llanto que sale del lugar más hondo de una persona, el que limpia por dentro, aunque duela. Era el tipo de llanto que uno evita durante mucho tiempo porque tiene miedo de que, si empieza, no va a poder parar y que cuando finalmente llega, se lleva consigo cosas que llevaban demasiado tiempo acumuladas. Y, en medio de ese llanto, hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Oró sin estructura, sin palabras bonitas, sin la forma correcta. Oró como alguien que ya no tiene nada que demostrar ni nada que perder. No había en esa oración ningún intento de sonar espiritual ni de decir las cosas bien. Era solo ella, con su dolor, hablando con Dios como habla una persona cuando ya no le queda energía para fingir que todo está bien. Dios, ya no sé orar. Ya no sé qué pedirte porque ya lo pedí todo y no entiendo por qué no pasa nada. Pero aquí estoy. Marcos es tuyo antes de ser mío. Tú lo formaste. Tú lo conoces mejor que yo. Yo te lo entrego esta noche, de verdad. No como otras veces que te lo entregué y seguí cargando el peso. Esta vez de verdad. Haz con él lo que tú sabes. Sálvalo. O, si ya no se puede salvar, que no sufra, pero yo ya no puedo cargarlo sola, ya no puedo. Estuvo en esa posición, sentada en el borde de la cama, un tiempo que no podría medir. Y después sintió algo que también es difícil de explicar. No escuchó una voz, no vio ninguna luz, no pasó nada espectacular. Pero la paz que llegó a su corazón en ese momento fue completamente desproporcionada con la situación que estaba viviendo. Era una paz que no tenía ninguna lógica humana. Era la paz de quien ha soltado algo que llevaba mucho tiempo sosteniendo con sus propias fuerzas. Era como si alguien le hubiera quitado un peso de los hombros sin que ella supiera exactamente cuándo ni cómo, dejándola liviana de una manera que no había sentido en años. Esa noche, Elena durmió. Durmió de verdad, sin sobresaltos, hasta la mañana. Y cuando se despertó, la situación de Marcos seguía siendo la misma. Nada había cambiado afuera, pero algo había cambiado adentro de ella. Había algo diferente en la forma en que miraba el día que comenzaba, como si esa oración de la noche anterior hubiera recalibrado algo en su interior que llevaba tiempo desajustado. Y 2 semanas después sonó el teléfono a las 3 de la mañana. Elena llegó al hospital en 20 minutos. En urgencias le dijeron lo que había pasado. Marcos había sido encontrado en una calle, a unas colonias de la casa, inconsciente, por un hombre que iba pasando en su coche de madrugada y que por alguna razón decidió detenerse. El hombre llamó a la ambulancia, esperó con Marcos hasta que llegaron, y fue él quien encontró el teléfono de Elena en la mochila de su hijo y la llamó. Ese hombre, cuyo nombre Elena nunca sabría completo, tomó una decisión en la oscuridad de esa madrugada que cambió el curso de una historia que llevaba años escribiéndose en la dirección equivocada.
La médica de urgencias habló con Elena con esa combinación de seriedad y compasión que tienen las personas acostumbradas a dar malas noticias con cuidado. Le explicó que Marcos había llegado con una sobredosis, que la mezcla de sustancias era grave, que habían tenido que reanimarlo en el camino. Habló despacio, mirándola a los ojos, con la conciencia de que al otro lado de esa información había una madre que necesitaba entender lo que había pasado sin desmoronarse del todo. Le dijo, finalmente, lo más duro, que durante unos minutos su hijo había dejado de respirar. Elena se sostuvo del mostrador de la recepción para no caerse. Sintió que el mundo daba un giro lento y cruel, y que lo único que la mantenía de pie en ese momento era algo que no venía de ella misma, sino de más arriba. ¿Está vivo? Sí, está en observación, está estable por ahora, pero fue por muy poco, señora, por muy poco. Elena pasó el resto de esa noche sentada en una sala de espera con sillas de plástico duro, bajo una luz fluorescente, sola. No podía llamarle a Roberto a esa hora sin saber cómo iba a reaccionar. A Daniela sí le mandó un mensaje, y su hija respondió de inmediato, diciendo que estaría ahí en cuanto pudiera. Esa respuesta rápida de su hija fue un pequeño ancla en esa noche sin fondo, una pequeña señal de que no estaba completamente sola. Elena oró en ese cuarto de espera como no había orado en mucho tiempo. No pidió cosas, solo habló. Le dijo a Dios que ella había visto lo de la paz 2 semanas antes, que había sentido que algo iba a pasar y que, aunque esto no era lo que esperaba, confiaba en que Él tenía el control de lo que estaba pasando. No era una confianza que ella hubiera fabricado esa noche, era algo que había sido construido a lo largo de años de fe, que ahora se sostenía incluso en el momento más difícil, como una estructura que resiste el peso justamente cuando más se necesita que resista. A las 7 de la mañana la dejaron ver a Marcos. Entró al cuarto y lo que encontró se le quedó grabado para siempre. Su hijo estaba en una cama con cables, con una sonda, con esa palidez de quien acaba de pasar muy cerca del borde. Pero estaba despierto. Tenía los ojos abiertos, fijos en el techo, y cuando escuchó que la puerta se abría y vio a su mamá, algo pasó en su cara que Elena no había visto en años. Era la cara de alguien que acaba de entender algo, no con la mente, sino con todo el cuerpo. Algo que cambia la forma en que uno se ve a sí mismo y ve todo lo que lo rodea. Marcos lloró. No el llanto de enojo ni de manipulación que Elena había visto otras veces. Fue el llanto de un hombre que acaba de darse cuenta de algo, de un hombre que está asustado de verdad, de un hombre que por primera vez en mucho tiempo no tenía ninguna defensa puesta. Todos los muros que había construido en años, todos los mecanismos de protección, todas las capas de indiferencia con que se había cubierto en ese momento no existían. Solo estaba él, asustado y vivo, mirando a su mamá entrar por esa puerta. Elena caminó hasta él, se sentó a su lado, le tomó la mano y no dijo nada. Solo estuvo ahí. Porque a veces lo más poderoso que un ser humano puede hacer por otro es simplemente estar presente, sin palabras, sin juicio, sin condiciones. Después de un rato, Marcos habló, con voz ronca, despacio. Me morí. Elena lo miró. El doctor me dijo que paré de respirar, que alguien me encontró a tiempo, que si ese señor no pasa, yo... No terminó la frase. No necesitaba terminarla. Los dos sabían lo que venía después de ese punto suspensivo y ninguno de los dos quería nombrarlo en voz alta. Yo sé, dijo Elena. Silencio. Yo vi algo. Elena esperó.
Había aprendido durante años a esperar, a no interrumpir, a dejar que las palabras de su hijo encontraran su propio camino hacia afuera. Marcos le contó, con la voz de quien todavía no entiende del todo lo que está diciendo, que en algún momento entre que llegó la ambulancia y llegaron al hospital, mientras él técnicamente no estaba respondiendo, había tenido una experiencia que no sabía cómo llamar. Había sentido con una claridad que ninguna sustancia le había dado nunca, que estaba en un lugar oscuro y que algo lo jaló hacia afuera, y que ese jalón no venía de ningún lado que él pudiera explicar. Solo sabía que no lo dejaron, que algo o alguien no lo dejó quedarse ahí. Lo dijo con una mezcla de asombro y de miedo, como alguien que ha tocado algo que está más allá de su capacidad de comprensión y que sabe que eso cambia todo, aunque todavía no sepa exactamente cómo, y que en ese momento había pensado en su mamá, no en las peleas, no en las discusiones, no en el enojo acumulado de años. Había pensado en su mamá orando, como si en el momento más extremo, cuando todo lo demás se borró, lo único que quedó fue la imagen de esa mujer de rodillas, hablando con Dios, pidiendo por él. Elena apretó su mano. Esa mañana, en ese cuarto de hospital, con la luz del amanecer entrando por una ventana pequeña, madre e hijo hablaron de verdad por primera vez en años. Sin defensas, sin acusaciones, sin la distancia que habían construido entre los dos ladrillo a ladrillo. Lloraron juntos. Se pidieron perdón por cosas que nunca se habían dicho. Elena le dijo a su hijo que nunca había dejado de orar por él, ni una sola noche. Marcos le dijo a su mamá que lo sabía, que siempre lo había sabido, y que precisamente por eso había corrido tanto, porque sabía que mientras ella siguiera orando, Dios no iba a dejarlo tranquilo. Esa conversación que debía haber sucedido años antes, tuvo lugar en el lugar menos esperado, entre el ruido apagado del hospital y el olor a medicamentos, y fue más importante que todas las conversaciones que no habían podido tener. Lo dijo así, exactamente así, y Elena no supo si reír o llorar, así que hizo las dos cosas. La médica entró después y revisó a Marcos con evidente alivio. Le dijo que su recuperación física era buena, que lo iban a tener en observación un día más, pero que, desde un punto de vista médico, su caso era de los que no siempre terminan así. Le dijo, sin rodeos, que tuvo suerte, o algo más que suerte, y esa última frase, dicha por una persona de ciencia, con toda la sobriedad de quien está acostumbrada a medir todo con evidencias, fue para Elena una confirmación más de lo que ella ya sabía desde adentro. Esa misma tarde llegó Daniela al hospital. La reunión de los tres en ese cuarto fue de esas que dejan marca. Los tres habían cargado el peso de los años anteriores de maneras distintas, y los tres lo llevaban encima. Lloraron, se abrazaron, hablaron de cosas que habían guardado demasiado tiempo. Había en ese cuarto de hospital algo que raras veces se encuentra, la disposición simultánea de tres personas de soltar el orgullo y dejarse ver tal como eran, rotos y reales. Roberto llegó al día siguiente. Había recibido la llamada de Elena por la mañana con la explicación de lo que había pasado. Tardó más que los demás, no solo en kilómetros, sino en disposición interna. Llegó con cara de piedra, como siempre cuando no sabía cómo manejar sus propias emociones. Entró al cuarto, miró a su hijo en la cama y, después de un silencio largo, se acercó y puso la mano sobre la cabeza de Marcos. En ese gesto simple, sin palabras, sin explicaciones, había más de lo que Roberto había podido decirle a su hijo en años. Era el lenguaje torpe pero real de un hombre que no sabe cómo hablar de amor,
pero que en ese momento dejó que su cuerpo lo dijera por él. Fue todo, pero fue suficiente. Marcos lloró de nuevo. Y Roberto también, aunque solo quien lo conocía bien podía notarlo, porque derramó solo 2 o 3 lágrimas y enseguida miró hacia otro lado. Pero las derramó. Y esas pocas lágrimas de un hombre que no sabía llorar valían tanto como los ríos de cualquier otro. Al tercer día, el hospital le dio de alta a Marcos con indicaciones claras. Necesitaba un programa de rehabilitación. No era opcional. Su cuerpo había llegado a un límite real, y lo que había pasado iba a volver a pasar si no había un cambio radical. La médica lo dijo con una firmeza amable, mirando a Marcos a los ojos, de la manera en que se le dice la verdad a alguien cuando se quiere que de verdad la escuche. Esta vez, Marcos no discutió. Dijo que sí. Lo dijo despacio, con la voz todavía un poco ronca, pero lo dijo. Y Elena escuchó esas 2 palabras como si fueran las más importantes que había escuchado en mucho tiempo, porque detrás de ellas no había resignación, sino algo diferente. La decisión real de un hombre que había visto el fondo y que ya no quería volver ahí. Elena y Roberto, juntos por primera vez en mucho tiempo para tomar una decisión importante, buscaron opciones. Había un centro cristiano de rehabilitación a un par de horas de la ciudad, recomendado por el pastor de su iglesia, donde el programa combinaba apoyo profesional con acompañamiento espiritual. No era barato y los recursos de la familia no eran holgados, pero entre Elena, Roberto y Daniela juntaron lo necesario para los primeros meses. El hecho de que los 3 se pusieran de acuerdo para hacer ese esfuerzo juntos fue, en sí mismo, una señal de que algo había comenzado a moverse en la familia, no solo en Marcos. Marcos entró al programa 10 días después de salir del hospital. La noche antes de que se fuera, Elena oró con él. Los 2 juntos, sentados en la sala de la casa con las luces bajas, en silencio primero y después con palabras. Elena oró por su hijo. Y después Marcos oró también torpemente, con palabras que no tenían ninguna sofisticación religiosa, pero que salían de un lugar real, de un corazón que acababa de pasar por el fondo y que por primera vez en mucho tiempo estaba buscando hacia arriba. Esa oración compartida en la sala de la casa fue para Elena el cumplimiento de algo que había pedido durante años, sin saber exactamente cómo iba a llegar. La imagen de su hijo hablando con Dios con sus propias palabras, en su propia voz. Los primeros 3 meses en el centro de rehabilitación no fueron fáciles, nunca lo son. Y sería deshonesto decir que Marcos entró ahí y todo fue paz y transformación inmediata. Hubo momentos difíciles, momentos de crisis, momentos en que quiso salirse y volver a lo de siempre, porque el proceso de sanidad duele tanto como la herida que está sanando. Hay algo en la recuperación que exige de la persona más de lo que ella cree que tiene. Y más de una vez, Marcos llegó al límite de lo que podía aguantar dentro de ese proceso. Pero se quedó, en parte porque quería, y en parte porque el personal del centro, que había visto muchos casos como el suyo, sabía cómo acompañar esos momentos sin soltarlos. Sabían cuándo hablar y cuándo callar, cuándo exigir y cuándo sostener, y ese conocimiento nacido de la experiencia fue para Marcos tan importante como cualquier programa o terapia. Elena llamaba cada semana en el horario permitido. Las conversaciones al principio eran cortas, medidas, como si los 2 todavía estuvieran aprendiendo a hablar sin las capas de años de conflicto encima. Pero poco a poco fueron creciendo.
Marcos empezó a contarle cosas de su proceso, de lo que estaba entendiendo sobre sí mismo, sobre su historia, sobre por qué había llegado hasta donde llegó. Era como ver a alguien aprender a caminar de nuevo, con la lentitud y la fragilidad que eso implica, pero también con la emoción de quien descubre que puede. Habló de la distancia con su papá, de ese hueco que había sentido desde pequeño y que había intentado llenar de 1000 maneras equivocadas. Los consejeros del centro lo ayudaron a ver que parte de lo que buscaba en las drogas era precisamente eso, una forma de anestesiar un dolor que no sabía nombrar y que no había podido hablar con nadie. Y al nombrarlo por fin, al ponerle palabras a algo que había llevado dentro sin entenderlo durante años, Marcos comenzó a comprender que el problema nunca había sido solo la sustancia, sino el vacío que la sustancia intentaba, sin éxito, llenar. Eso abrió una conversación que era necesaria. Con la mediación del pastor del centro, Marcos y Roberto tuvieron una sesión juntos a los 4 meses del proceso. Fue dura, fue honesta. Roberto, para sorpresa de todos, incluyéndolo a él mismo, habló más en esa hora que en años. Habló de cómo él también había crecido con un papá distante, de que no sabía cómo ser diferente porque nunca se lo habían enseñado. Hablando, se dio cuenta de que él mismo era el resultado de una herida que nunca había sanado y que, sin quererlo ni saberlo, la había pasado a su hijo con la misma facilidad con que se heredan el color de los ojos o la forma de la nariz. De que él también había cargado cosas sin decirlas y que se había refugiado en el trabajo, igual que Marcos se había refugiado en las drogas, buscando en el afuera lo que no sabía cómo encontrar adentro. Esa revelación, compartida en voz alta delante de su hijo, fue posiblemente la cosa más valiente que Roberto había hecho en su vida, y tanto el pastor del centro como Marcos lo reconocieron en silencio. Marcos lo escuchó. Y en algún momento de esa conversación, los dos hombres llegaron a un lugar donde el enojo dejó de tener sentido, y lo que quedó fue algo más simple y más pesado al mismo tiempo. El amor de un padre y un hijo que no habían sabido cómo demostrárselo, pero que siempre había estado ahí. Había estado ahí en los silencios incómodos, en los partidos de fútbol vistos sin hablar, en los cumpleaños donde cada uno esperaba que el otro hiciera el primer movimiento y ninguno lo hacía. Había estado siempre, solo necesitaba un lugar donde pudiera finalmente respirar. Se pidieron perdón, fue torpe, fue incómodo. No fue de película, no hubo música de fondo ni abrazos cinematográficos. Fue un padre y un hijo diciéndose cosas difíciles con palabras imperfectas en una sala sencilla de un centro de rehabilitación con los ojos húmedos y las manos nerviosas. Pero fue real. A los 6 meses, Marcos completó la primera etapa del programa y pasó a una etapa de reinserción, donde vivía en una casa de transición del mismo centro. Trabajaba medio tiempo en talleres de carpintería que ellos mismos operaban y seguía asistiendo a los grupos de apoyo y a las actividades espirituales. Esa rutina que en otro momento de su vida le hubiera parecido limitante, ahora la vivía como un regalo, como una estructura que le daba seguridad mientras reconstruía los cimientos de quién era. Empezó a leer la Biblia por su cuenta. No porque alguien se lo exigiera, sino porque tenía preguntas. Siempre había tenido preguntas. Y ahora, por primera vez, estaba buscando las respuestas en el lugar correcto. Leía despacio, a veces releyendo el mismo pasaje varias veces, preguntándoles a los líderes del centro lo que no entendía, dejando que las palabras fueran haciendo su trabajo en él. Un domingo,
en el servicio que hacían dentro del centro, Marcos pasó al frente cuando invitaron a quienes querían comprometer su vida a Cristo. No fue un acto emocional del momento. Fue una decisión que venía de meses de proceso, de muchas noches pensando, de ir entendiendo poco a poco que la fe de su mamá no era solo una costumbre, sino algo real, algo que él quería para sí mismo. Era la decisión de un hombre que había estado al fondo y que había reconocido desde ahí que no quería seguir construyendo su vida sin ese fundamento. Elena se enteró por una llamada que el pastor del centro le hizo esa misma tarde. Ella estaba en su casa cuando recibió la llamada, y lo que sintió no lo puede describir con palabras que hagan justicia. Solo diría después que era exactamente lo contrario de lo que había sentido aquella noche de noviembre cuando oraba desde el agotamiento total. Si aquella noche había soltado, esa tarde recibió. Recibió de regreso algo que había puesto en manos de Dios creyendo en la oscuridad, sin saber cuándo ni cómo volvería, y que ahora llegaba de una forma que superaba todo lo que hubiera podido imaginar. A los 9 meses, Marcos salió del centro. Regresó a la ciudad, pero no regresó a lo mismo. Regresó con un trabajo gestionado a través del centro, con una red de apoyo real, con un compromiso claro de seguir en un grupo de recuperación local y con una fe personal que ya era suya, no heredada, sino elegida. Regresó siendo reconociblemente el mismo hombre en lo físico, pero diferente en algo que no se podía señalar con el dedo, pero que todos los que lo conocían podían percibir. Había en sus ojos algo que antes no estaba. Paz, quizás, o esperanza. O simplemente la tranquilidad de quien ya sabe dónde está parado. Regresó a casa de sus papás por un tiempo, en lo que se estabilizaba económicamente, y esa convivencia que en otros tiempos había sido fuente de conflicto constante, fue diferente. No perfecta, porque las dinámicas familiares no se reescriben de la noche a la mañana y todavía había momentos de tensión, de malentendidos, de viejos patrones asomando la cabeza. Pero había algo nuevo también, la disposición de los tres de hablar, de pedir perdón cuando era necesario, de no dejar que las cosas se acumularan hasta explotar. Habían aprendido, cada uno a su manera y a su costo, que el silencio no protege a nadie y que las conversaciones difíciles son siempre preferibles a las consecuencias de no tenerlas. Roberto cambió también, de manera más callada, más lenta, como suelen cambiar los hombres de su generación. Pero cambió. Empezó a ir a la iglesia con Elena con más regularidad. Empezó a hablar más con Marcos, no de cosas grandes, sino de las pequeñas, del trabajo, de la carpintería que a Marcos le había gustado, de los partidos de fútbol que veían juntos los domingos. Fue construyendo la relación con su hijo de a poco, ladrillo a ladrillo, igual que la había dejado deteriorarse. Y lo hacía con la conciencia de que cada conversación ordinaria era una reparación pequeña, una piedra puesta en el lugar donde antes había un hueco. Daniela regresó a visitarlos más seguido. La familia, que había estado a punto de desintegrarse del todo, fue encontrando una forma nueva de estar junta. No la misma forma de antes, porque las cosas que habían pasado habían cambiado a cada uno de maneras que no tenían regreso. Pero una forma nueva, quizás más honesta, quizás más consciente del valor de lo que tenían. Un año después de aquella noche en el hospital, Marcos compartió su testimonio por primera vez en público, en un servicio de su iglesia local. Habló durante 15 minutos, con la sencillez de quien no está tratando de impresionar a nadie,
sino simplemente de decir la verdad. Habló del dolor, de los años perdidos, de la noche de la sobredosis, de lo que había sentido. Habló de su mamá orando. Habló de lo que Dios había hecho en él, y habló también de su papá, de la conversación en el centro, de lo que había significado escuchar a su padre hablar de sus propias heridas. Esa parte hizo que más de uno en la congregación se secara los ojos en silencio. Elena estaba en la congregación esa mañana, en la tercera fila, con Roberto a su lado. Cuando Marcos terminó de hablar, Elena tenía los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa que le ocupaba toda la cara. Era la sonrisa de quien ha esperado mucho tiempo algo y cuando llega, descubre que valió cada día de espera, cada noche de oración, cada momento de duda vencida con la decisión de seguir creyendo. Y Roberto, a su lado, tenía la mano puesta sobre la de ella, y eso también era un milagro. Si llegaste hasta aquí, hay algo que quiero decirte directamente. Quizás tú eres Elena en esta historia. Eres la mamá, el papá, el hermano, la esposa, el amigo que lleva años viendo a alguien que amas destruirse y que ya no sabe cuánto más puede aguantar. Ya oraste tantas veces que las palabras ya no te salen. Ya lloraste tanto que a veces sientes que hasta las lágrimas se agotaron. Ya intentaste de todo y nada funcionó. Y en lo más profundo de tu corazón hay una pregunta que te da miedo hasta formular, que es: ¿y si esto no cambia nunca? Esa pregunta no es una señal de debilidad ni de poca fe. Es la pregunta honesta de alguien que ha amado con todo y que no entiende por qué el amor, por sí solo, no ha sido suficiente para cambiar las cosas. Quiero hablarte de eso. Lo primero que quiero decirte es algo que Elena entendió esa noche en que llegó a su límite. Soltar no es rendirse. Hay una diferencia enorme entre decirle a Dios, yo ya no puedo, y decirle, ya no creo. Elena llegó a ese punto de honestidad donde le dijo a Dios que ya no tenía fuerzas para cargar sola lo que estaba cargando. Y ese fue el punto de inflexión. No porque Dios estuviera esperando que ella se rindiera para actuar, sino porque en ese momento de vulnerabilidad total, Elena finalmente soltó el control que pensaba tener sobre la situación y abrió espacio para que Dios hiciera lo que solo Él puede hacer. A veces, la mayor demostración de fe no es seguir haciendo algo con todas las fuerzas, sino tener el valor de detenerse y poner lo que no podemos cargar en manos que sí pueden. Hay una frase en la Biblia que dice que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. No porque la debilidad sea una virtud en sí misma, sino porque es en nuestra debilidad donde reconocemos que necesitamos a alguien más grande que nosotros. Y ese reconocimiento es el principio de muchas cosas que Dios quiere hacer. Es el momento en que paramos de intentar resolver con nuestras manos lo que solo las manos de Dios pueden resolver, y eso cambia todo. Lo segundo que quiero decirte es que tus oraciones no caen al vacío. Elena oró noche tras noche por años, y hubo noches en que el cielo parecía cerrado, en que no había ninguna señal de que Dios escuchaba. Pero cada oración de esa mamá fue parte de algo. Marcos lo dijo él mismo. En el momento más oscuro pensó en su mamá orando. No porque Elena hubiera hecho algo extraordinario, sino porque el amor constante, el amor que no se rinde, aunque no vea resultados, tiene un peso que va más allá de lo que nosotros podemos medir. La oración fiel de una persona por otra es una de las fuerzas más poderosas que existen, aunque los resultados no sean visibles de inmediato y aunque quien ora nunca llegue a saber todo lo que sus oraciones pusieron en movimiento.
Si estás orando por alguien que está lejos, que está perdido, que está tomando decisiones que te duelen, no dejes de orar. No porque la oración sea una fórmula que produce resultados garantizados, sino porque la oración te mantiene conectado a Dios, te mantiene a ti en el lugar correcto y pone a esa persona en manos que pueden hacer lo que tus manos no pueden. Y mientras oras, Dios trabaja, aunque tú no lo veas. Aunque el silencio parezca una respuesta negativa cuando, en realidad, es solo el tiempo de Dios siendo diferente del tuyo. Lo tercero es para quienes quizás se identifican más con Marcos que con Elena. Quizás eres tú el que lleva años corriendo, el que construyó muros porque el dolor era demasiado para cargarlo de frente. El que encontró en algo, en las drogas, en el alcohol, en el trabajo excesivo, en las relaciones equivocadas, una forma de no sentir lo que no sabías cómo manejar. Y quizás hay una parte de ti que sabe, como Marcos sabía, que en algún lugar hay alguien que está orando por ti, que no te ha soltado, aunque tú hayas hecho todo lo posible por alejarte. Esa parte que lo sabe es la parte más honesta de ti, y es también la parte que Dios está tocando en este momento. Ese alguien puede ser una persona real en tu vida, pero sobre todo es Dios. La Biblia habla de un pastor que deja 99 ovejas para buscar la que se perdió. No la abandona, no dice que aprenda sola, va a buscarla. Y cuando la encuentra, la carga en los hombros con alegría, no con el enojo del que tuvo que salir a buscarla, con alegría. Esa imagen no es poesía, es la descripción del corazón de Dios hacia ti, hacia lo que tú eres para Él, sin importar cuánto tiempo llevas perdido ni cuántos kilómetros te has alejado. Eso eres tú para Dios, no un problema que resolver, no una vergüenza que esconder. Eres alguien a quien Él fue a buscar y sigue buscando, aunque tú lleves mucho tiempo corriendo en la dirección contraria. Y el hecho de que hoy estés escuchando esta historia, de que algo dentro de ti te haya llevado a este video en este momento, puede ser que no sea casualidad, puede ser que sea Él buscándote todavía. Lo cuarto, quiero decírselo a quienes tienen una historia como la de Roberto, a los papás, a las mamás, a los que amaron pero no supieron cómo demostrarlo, a los que pusieron distancia donde debían haber puesto presencia, a los que piensan que ya es demasiado tarde para reparar lo que se rompió. No hay sentencia de fracaso que Dios no pueda reescribir cuando hay un corazón dispuesto a ser honesto y a hacer lo que sea necesario para restaurar lo que se perdió. No lo es. La restauración que vivieron Roberto y Marcos no fue rápida ni sencilla, pero fue real y comenzó con una sola cosa: la disposición de dos hombres de sentarse en el mismo cuarto y decir la verdad, aunque doliera. No necesitaron tener todo claro. No necesitaron saber exactamente cómo iba a quedar todo. Solo necesitaron estar dispuestos a empezar, y Dios se encargó del resto. No hay relación tan rota que Dios no pueda restaurar si las personas involucradas están dispuestas a ser honestas y a soltar el orgullo. No hay distancia entre un padre y un hijo que no pueda acortarse si los dos están dispuestos a dar un paso hacia el otro, aunque sea pequeño, aunque sea incómodo. Y a veces ese primer paso, ese paso que cuesta más que todos los demás juntos, es el que abre la puerta a todo lo que viene después. Si hoy tienes esa oportunidad, no la dejes pasar. Las oportunidades de restauración no siempre llegan dos veces. A veces llegan después de una crisis, como fue el caso de esta familia. A veces llegan en un momento ordinario, en una llamada, en un mensaje, en un encuentro inesperado. Cuando lleguen,
No las desperdicies pensando que hay tiempo, porque el tiempo es lo único que no podemos recuperar, y las palabras que no se dicen hoy pueden convertirse mañana en el peso más difícil de cargar. Y lo último que quiero decirte en este momento es algo sencillo, pero que necesito que escuches. Dios no abandonó a Marcos en 5 años de oscuridad. No lo abandonó en las noches más peligrosas, en las decisiones más destructivas, en el momento en que técnicamente su corazón dejó de latir. Lo siguió en cada calle, en cada cuarto oscuro, en cada momento en que su hijo estaba más lejos de él. Y lo siguió no porque Marcos lo mereciera, sino porque esa es la naturaleza de ese amor que no sabe rendirse. Si Dios no lo abandonó a él en todo eso, ¿por qué habría de abandonarte a ti? Sea cual sea tu situación hoy, sea cual sea el peso que llevas, sea cual sea el sueño que parece muerto, la relación que parece imposible, el problema que parece no tener salida. Dios no ha terminado, no se ha cansado, no ha mirado para otro lado, sigue ahí, en el mismo lugar donde siempre ha estado, esperando que tú lo mires de vuelta. Dios no terminó de escribir tu historia, ni la historia de esa persona por la que llevas tanto tiempo orando. Y mientras haya vida, hay posibilidad. Y mientras hay posibilidad, Dios puede hacer lo que para los seres humanos parece imposible. No te rindas. Quiero orar contigo ahora. Si puedes, pon una mano en tu corazón. Y si estás orando por alguien, piensa en esa persona mientras oramos. Padre bueno, gracias porque eres el Dios que busca lo que se perdió, el Dios que no abandona, aunque las circunstancias griten que todo está perdido, el Dios que escucha cada oración que se hace en la oscuridad de la madrugada, cuando no hay nadie más, cuando las lágrimas ya no tienen nombre, pero el corazón todavía clama. Gracias, porque tu fidelidad no depende de la nuestra, y porque cuando nosotros nos agotamos, tú sigues siendo el mismo. Hoy te pido por quien está escuchando esto, y que tiene un hijo, una hija, un esposo, una esposa, un hermano, un amigo que está en un lugar oscuro, que está perdido en las drogas, en el alcohol, en decisiones que lo están destruyendo. Te pido por esa persona, Señor, por nombre, aunque yo no lo sepa, tú sí lo sabes. Tú conoces su historia, conoces el dolor que lo llevó hasta ahí, conoces el camino de regreso, aunque ellos no lo puedan ver todavía. Conoces también a quien ora por ellos, el cansancio de esa persona, las noches que lleva clamando, y sabes cuánto necesita sentir que no está sola en esto. Toca su vida hoy. Manda a las personas correctas en el momento correcto. Usa lo que sea necesario para llamar su atención. Y que en el momento en que estén más solos, más asustados, más en el fondo, puedan sentir que hay una mano que los jala hacia arriba, que no los deja quedarse ahí. Que en ese momento de oscuridad total puedan reconocer tu voz, aunque no la hayan escuchado en mucho tiempo. Te pido también por quien está cansado de orar, por la mamá que lleva años de rodillas sin ver cambios, por el papá que ya no sabe cómo hablar con su hijo, por el cónyuge que está al borde de soltar la esperanza. Dales fuerzas que no son de ellos, dales tu paz, esa paz que no tiene ninguna lógica humana, pero que es real. Recuérdales que tú estás trabajando aunque ellos no puedan verlo, y que cada oración que han hecho, aunque haya parecido perderse en el silencio, ha llegado a tus oídos y ha puesto en movimiento cosas que ellos todavía no pueden ver, pero que ya están sucediendo. Y si alguien que está escuchando esto se identifica con Marcos, si hay alguien que lleva tiempo corriendo y que hoy siente algo dentro del pecho que no sabe cómo explicar, una inquietud,
un cansancio de seguir huyendo, una pequeña llama de esperanza que no termina de apagarse. Habla con esa persona ahora mismo, Señor. Dile que la amas, que no estás enojado, que no viniste a condenar, sino a salvar. Que el camino de regreso está abierto hoy, en este momento, sin importar cuánto tiempo lleva lejos, ni cuántas cosas hizo que no debió haber hecho. Dile que la amas con el amor que no pone condiciones, el amor que busca aunque el buscado siga huyendo, el amor que encontró a Marcos en el fondo de su noche más oscura y que puede encontrar a cualquiera en la suya. Restaura familias hoy, las que están rotas por el dolor, por la distancia, por años de silencios y de heridas sin sanar. Haz lo que solo tú puedes hacer. Restaura los matrimonios que el dolor ha ido separando. Restaura las relaciones entre padres e hijos que se convirtieron en batallas sin ganadores. Restaura los sueños que quedaron enterrados bajo las consecuencias de las decisiones equivocadas. Y gracias, Señor, porque tú eres fiel. No porque las circunstancias siempre sean las que nosotros queremos, sino porque tú eres fiel en medio de ellas. Porque nunca sueltas la mano de los tuyos, aunque ellos a veces no lo sientan. Porque tu amor es más terco que nuestro alejamiento, más persistente que nuestra huida, más grande que todo lo que podamos hacer o dejar de hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Si esta historia tocó tu corazón hoy, me gustaría pedirte 3 cosas pequeñas. La primera, si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora. Aquí compartimos testimonios como este cada semana, historias de personas reales que encontraron a Dios en los momentos más difíciles de sus vidas. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno. Cada historia que compartimos aquí es una oportunidad de que la fe de alguien sea fortalecida, de que alguien que estaba a punto de rendirse encuentre razones para seguir. La segunda, comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Quizás tienes en mente ahora mismo a una mamá que está luchando por un hijo, a un joven que está en un lugar oscuro, a alguien que ya no sabe si Dios existe o si le importa lo que le pasa. Un video puede llegar a donde tú no puedes llegar. Compártelo. No esperes el momento perfecto, porque ese momento es ahora y esa persona que tienes en mente necesita escuchar esto hoy. Y la tercera, si tienes tu propio testimonio, si Dios hizo algo en tu familia o en tu vida que vale la pena contar, déjalo en los comentarios. No tienes que dar detalles que no quieras dar, solo cuenta lo que Dios hizo. Porque tu historia puede ser la esperanza que alguien más necesita hoy. Porque a veces una sola línea en los comentarios contando lo que Dios hizo puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer para no rendirse. Gracias por estar aquí hasta el final. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Nos vemos en el próximo video.